la paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dios, es Cordero del Ministerio Corazón Libre. Estoy llevándole el mensaje de despertar espiritual, cómo hacer morir la carne. Desde la perspectiva de Dios, cómo Dios a través del mensaje de despertar me enseñó a mí cómo pasar este proceso. Habíamos dicho que había que identificarla, la manera en que ella operaba, puede operar a través de tus pensamientos, tu mente racional, emociones humanas, tu cuerpo. Y es tan sutil que muchas veces nos roba la identidad y nosotros no entendemos cómo lo hace. Pero si estamos alerta y entendemos que nosotros somos seres espirituales, vamos a tener una gran motivación al saber que somos vida. Y si queremos vida, vamos a tener que darle muerte a la carne, y esto nos va a motivar a seguir adelante y ser firmes en el proceso. Para tener éxito en el proceso de morir a la carne hay que adherirnos al Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, nos ayude a identificarlas y nos diga cómo vencer la carne. Hay áreas en nuestra vida que son generacionales, esas tienen más fuerza. Hay áreas que tienen más fuerza que otras. Entonces el Señor nos recomienda que entreguemos al altar de Dios cada una de estas áreas de la siguiente manera. Ya dijimos que habíamos que hablarle a la carne. Dijimos en el video anterior que había que hacer lo contrario a lo que la carne nos diga, pensar lo contrario, sentir lo contrario de lo que la carne nos quiere o espera que nosotros digamos, hagamos, o sintamos o hablamos. Siempre estar conectados en el Espíritu para hablar como Dios espera que hablemos, sentir como siente Dios. ¿Cómo siente Dios? Dios siente paz, gozo, alegría. Todo el sentir de Dios es paz, gozo, alegría, seguridad. Todo lo contrario a eso proviene de la carne. Entonces, estábamos y habíamos quedado en el tercer paso. Recomendación que Dios nos da es: llévala al altar, lleva tu carne al altar y quémala. ¿Qué es un altar? Pues la Biblia, en los libros de Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, allí nos presentan muchos ejemplos o historias del altar, donde es un lugar de sacrificio. Es un lugar especial donde vamos a sacrificar, a entregar holocausto. ¿Cuál es el holocausto que pide Dios hoy? En ese entonces, en el Antiguo Testamento pedía becerros, palominos. Hoy, ¿qué pide? Nuestra carne, nuestras pasiones, nuestras áreas débiles, llevarlas a su presencia. ¿Con qué fin? ¿Qué es llevar al altar de Dios? Quemarlas, llevar áreas imperfectas de nuestra vida, áreas que no están conforme al propósito de Dios, al diseño de Dios, a ese designio específico que tenemos que realizar y mostrar y regar en esta vida. Entregárselas a Dios con el fin de que sean quemadas en su fuego, para deshacernos de eso y tener un cambio radical en nuestra vida, ya no reincidir más en esas áreas. Entonces el altar es muy importante. Hay que llegar con una actitud humilde ante Dios para entregar. Recordemos que el Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Recordemos, la carne es muerte, mas si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es vida. Cuando nosotros permitimos que la carne nos gobierne, nosotros no somos vida. Y para darle a la muerte a la carne, dice: mas si por el Espíritu, con E mayúscula, hacéis morir, a la carne hay que hacerla morir. Hacéis morir la carne. ¿Cómo hacemos morir a la carne? Bueno, en eso estamos. Ahora, la llevamos al altar de Dios. El altar de Dios es un lugar en la presencia de Dios con un solo fin. Cuando tú vas a la presencia de Dios a ser ministrado, Dios lo que te da
ministerial esté dado de Él. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para pedirle, Señor, prepara un altar para mí, vengo a entregar, nosotros no vamos a esperar que Dios nos dé, es que nosotros entreguemos. ¿Qué entregamos nosotros? Áreas que no están conforme al propósito de Dios. De esa manera, tú tienes que saber qué vas a entregar. En este proceso, a mí me ayudó tener esta unidad con el Espíritu Santo y haber tenido el privilegio de que mis sentidos espirituales se abrieran de tal manera que yo podía oír la voz de Dios y Él me pedía áreas. A veces entregamos cosas que Dios no nos pide y es más urgente lo que Dios nos pide. Si Dios te pide áreas, tú sientes en el Espíritu que Dios te está diciendo ya un cambio en eso, ya cambia eso y te viene corrigiendo desde hace mucho tiempo y tú no eres firme y no te determinas a hacer morir esa área en tu vida, el Señor te va a hacer pasar por un proceso que Él le llama pasar por el fuego. Y eso tiene su fundamento bíblico en el libro de Corintios, de 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor muchas veces nos pasa por el fuego, porque hay áreas en nuestra vida, en nuestra alma, que nos ha sido muy, pero muy difícil hacerlas morir. Tal vez tenemos años conociendo el Evangelio y siempre estamos manifestando esas áreas imperfectas. ¿Como cuál? Bueno, en una ocasión ya dije ira, contienda, manipulación, control, tantas cosas que puede estar operando en nosotros. La soberbia y la inconstancia. Dice el Señor que son dos áreas que están muy fuertes, arraigadas en el corazón humano y son áreas junto con la avidez que el pueblo de Dios está manifestando. Así que pueblo de Dios hay que examinarse y determinarse a pasar el proceso de morir al yo, morir a la carne y buscar áreas las cuales Dios nos tiene agrado y ir al altar de Dios para entregarlas para que sean quemadas en el fuego de Dios. En este proceso uno llega al altar de Dios y le dice, Señor, prepara un altar con llamas fuertes, quiero quemar esto. Te vengo a entregar y entrega lo que ya sea Dios te ha pedido y hace muchos años viene tratando contigo y tú no se has alineado al propósito de Dios, o bien lo identificas, sabes que las tienes y entonces Dios recomienda que entreguemos las áreas de 3 en 3, una o dos fuertes y una menos fuerte. ¿A qué llamamos fuertes? A esas que tenemos años de arrastrarlas y sabemos, porque sabemos que eso no está en el agrado de Dios y seguimos en la misma actitud. Le voy a dar un ejemplo, el control. En el pueblo de Dios se manifiesta mucho el control. La persona controladora siempre quiere hacer que las demás hagan las cosas desde su perspectiva, al gusto de ella, al momento de ella o de él, y todo debe hacerse así. ¿Por qué? Porque tiene una estructura mental de que si las cosas no se hacen conforme a la opinión de la persona, al gusto de la persona, a la manera de ella, no van a salir bien. Entonces debemos primero, para poder llevar al altar de Dios, debemos reconocer que hay que pasar por un proceso de reestructuración del espíritu y de la mente. Y preguntarse, ¿por qué soy así? Y cuando tú lleves al altar de Dios una área imperfecta de tu vida,
Pregúntele a Dios, Dios, ¿cuál es la raíz del por qué yo soy así? ¿De dónde viene esto que tengo años de arrastrar y yo no lo corrijo? No avanzo en mi proceso de consagración. ¿Por qué soy así? ¿Por qué esta manera de hablar mía? ¿Por qué esta estructura mental en cuanto a esto? Señor, llévame a la raíz y ayúdame a entender qué fue lo que causó que yo sea así, de dónde proviene esto, muéstrame la raíz y entonces te metes con el Señor para que Dios te muestre. Y entonces le das muerte a tu carne, entregando al altar de Dios lo que está fuera del propósito de Dios, reestructurando tu mente, haciéndote la pregunta ¿por qué soy así? ¿Qué es lo que me lleva a mí ser así? Y hay que cambiar la forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de ser. Vamos a darle continuidad a este solo punto de llevarlo al altar de Dios, cómo hacer morir la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Damos continuidad a esta revelación. La paz de Dios sea sobre tu vida.